La pregunta que buscamos responder es si se debe continuar negociando o no con el ELN, o si se debe continuar la lucha armada contra esta guerrilla como un desafío a la seguridad nacional. Y es que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, como actor del conflicto armado colombiano, es una organización insurgente que se define a sí misma de orientación marxista-leninista, que apareció en 1964, vinculada con la Revolución Cubana, durante un proceso de paz con este grupo armado. Sin embargo, al finalizar el segundo periodo de Santos y con base en el atentado contra la Escuela de Policía General Santander, el 17 de enero del 2019, atentado que el ELN se atribuyó, se rompieron los diálogos de paz con este grupo armado por parte del gobierno presidido por el doctor Iván Duque Márquez, quien declaró al ELN como un grupo armado organizado. Los integrantes del ELN que se desmovilicen pueden acceder a ser juzgados por delitos políticos. Los demás serán juzgados como delincuencia organizada. El objeto de esta presentación consiste en dar respuesta a una pregunta relacionada con este grupo armado irregular. ¿Debe el Estado colombiano seguir negociando con el Ejército de Liberación Nacional o realmente debemos buscar una salida militar para acabar con este grupo guerrillero? Con el propósito de dar respuesta a esta pregunta, se presentan dos argumentos a favor y dos en contra. El primero de ellos tiene que ver con la búsqueda de la paz como mandato legal y constitucional, mientras que el segundo busca dar cuenta de los costos del conflicto armado con el ELN y la necesidad de ponerle un alto a los mismos. En la segunda parte exploraremos los argumentos en contra. El primero de ellos busca dar cuenta de que el proceso de negociación no se debe llevar a cabo en tanto los métodos del ELN los acercan a la actuación de grupos delincuenciales sin un objetivo político como el que decían defender en antaño. El segundo argumento consiste en explicar cómo la falta de cohesión de esta estructura dificulta la idea de llevar a cabo un proceso de paz efectivo como el que se dio con otras guerrillas en Colombia. ¿Cuáles son los costos de la confrontación armada con el Ejército de Liberación Nacional? Si bien la cuantificación de estos costos puede ser una tarea harto compleja, entendemos que son altísimos para la sociedad colombiana. La búsqueda de un acuerdo de paz podría entonces ayudar a atenuar estos costos. Ahora bien, ¿de qué tipo de costos hablamos? En términos generales, podemos identificar tres tipos de costos. En primer lugar, los que afectan a la población que ha estado expuesta a una mayor intensidad de la violencia. En segundo lugar, los derivados de los recursos financieros que destina el gobierno colombiano para la contención del ELN y los costos económicos de mantener la confrontación armada. Finalmente, se pueden considerar los costos ambientales del conflicto armado. Cuando se habla en específico de los costos del conflicto armado en Colombia, los datos a considerar tienen varios factores determinantes. El primero de ellos que abordaremos se relaciona con los costos humanos, que incluyen la pérdida de vidas correspondiente a 220.000 personas en el periodo entre 1985 y 2013, con una proporción del 81,5% de civiles y 18,5% de combatientes, lo que se traduce en que una de cada 3 muertes en Colombia durante este periodo fue causada por el conflicto armado. Es importante agregar que las víctimas del conflicto no se limitan a las personas asesinadas o muertas en combate, sino también a otros factores, que incluyen los desaparecidos, las víctimas de violencia sexual, los menores de edad reclutados por grupos armados y los desplazados. Esto para el periodo 1985 a 2013. Adicionalmente, se da cuenta de las personas secuestradas entre 1970 y 2010 y las víctimas de minas antipersonas entre 1985 y 2012. Ahora bien, si tomamos en cuenta todos los factores que generan un costo para el país, bien sean los vinculados a las vidas humanas, los económicos o los ambientales, la necesidad de ponerle un alto a las prácticas de confrontación armada con el ELN que generan un costo para Colombia parece ser una idea deseable, incluso si se presentara el tema de la paradoja de la paz explicada por Villa, Restrepo y Moscoso.
Ante un panorama en el cual los grupos delincuenciales y disidencias del proceso de paz intentaran entrar en la captación de rentas de origen ilícito, el gobierno tendría que tomar cartas en el asunto para dar una salida firme al fenómeno delictivo derivado de la paradoja de la paz. Con estos grupos residuales no habría lugar a negociación, en tanto sus motivaciones no son de orden político, sino puramente económico, y el costo del sometimiento de dichos actores puede ser mucho menor que el costo generado por la negociación con un grupo político como las eventualmente extintas guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Finalmente, encontramos los costos ambientales que trae el conflicto armado. Se dice que los daños al entorno ocasionados por el conflicto armado son variados, comenzando con la presencia de actores armados en zonas protegidas o ricas en biodiversidad, que generan trastornos como la caza de animales, el uso de recursos hídricos y la generación de desechos que no son tratados adecuadamente, además de la deforestación para la construcción de vías con miras a sacar los productos derivados de las economías ilícitas, sin contar con la deforestación para la siembra de cultivos de uso ilícito, que alcanzó las 15.405 hectáreas tan solo en 2014. En segundo lugar, y especialmente en el caso del ELN, se presenta la degradación ambiental derivada de la voladura de oleoductos. El Departamento Nacional de Planeación estima que se han derramado 4,1 millones de barriles de petróleo en un periodo de 25 años, con 2.575 ataques, que han afectado al 30% de las cuencas hídricas del país, además de generar afectaciones en el suelo en el 93% de estos casos. Otras afectaciones derivadas de la presencia de cultivos de uso ilícito se relacionan con la labor de contención del gobierno de esos cultivos, cuya estrategia consiste en fumigación aérea con una mezcla de químicos que incluyen el glifosato, que genera daños en el entorno y en la salud de los moradores de los territorios asperjados, lo que genera un desplazamiento de los cultivos a otras zonas, y esto a su vez genera mayor deforestación. El último de los costos ambientales generados por el conflicto que tiene relación con el ELN es el de la minería ilegal. Al citarse el caso de la minería ilegal en el departamento del Chocó, se afirma que este ocupa el primer lugar en la producción de platino y el segundo en la producción de oro y plata, incluso si la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no ha otorgado permisos y licencias ambientales, y solo 3 proyectos mineros tienen licencia de la Corporación Autónoma Regional o de Chocó. Los impactos de la minería ilegal en el Chocó incluyen la destrucción de fuentes hídricas a través del dragado, que genera cerca de 3.100 toneladas de sedimentos por año, reduce el cauce navegable y pone en riesgo la navegabilidad y el abastecimiento de agua y alimentos. Estos mismos ríos son ahora un riesgo para la salud humana debido a la presencia de aceites, combustibles y residuos suspendidos en el agua, junto con el uso de mercurio, un químico altamente tóxico. Además, se afirma que este fenómeno no es exclusivo del departamento del Chocó, sino de otros lugares del país con fuerte presencia de grupos armados irregulares. Continuando con la información sobre las negociaciones con el ELN, ahora abarcaremos el por qué no negociar. El reto de identificar claramente los factores que imposibilitaron adelantar las conversaciones exitosas entre el ELN y los gobiernos de los expresidentes Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en pro de acordar una solución política al conflicto armado. Para esto es necesario primero comprender los fundamentos teóricos que estructuran el ideario revolucionario de esta organización, a la vez que entender la interpretación que de esta se da al tema de la paz y a la negociación. Para la organización insurgente, la teoría capitalista como paradigma se sitúa en la profunda crisis estructural y social que ha arrastrado a la sociedad colombiana a una situación de doble explotación, del hombre por el hombre y del hombre sobre la naturaleza. Desde su creación, el ELN ha ejercido un papel violento en la sociedad colombiana, de la cual su última acción terrorista de envergadura nacional fue el atentado de la Escuela Policía General Santander, que se llevó la vida de 23 personas y dejó un centenar de heridas, cerrando las posibilidades del diálogo, culminando así el largo proceso de acercamientos de diálogos de los anteriores presidentes, minando la credibilidad de este grupo. Este acto fue asumido por esta organización, sin garantizar que este tipo de eventos no vuelvan a suceder, donde desde su perspectiva se justifica la vía de las armas como única opción que permite enfrentar las condiciones de violencia, opresión y explotación del Estado. Nuevamente, este accionar terrorista marca un mensaje que aleja el proceso de negociación sin voluntad real de diálogo, que de acuerdo al estudio realizado por la CINEP, el ELN presenta una estructura descentralizada y no responde a una hegemonía central. Sin esta coordinación de estructuras que están en el territorio colombiano como fuera de él,
se imposibilita un acercamiento a este, con sectores marcados como más guerreristas de línea dura y otra línea propensa al diálogo, con diferencias de acuerdo al área territorial, donde delinquen estas estructuras, es decir, hay regiones como Arauca, Boyacá y Casanare con presencia del grupo guerrillero en varias generaciones de su población, donde su pensamiento ideológico es mantener el control del territorio, mientras en otras áreas se presentan intereses diferentes, como son los vínculos directos con el narcotráfico. Estas diferencias al interior del ELN muestran una especie de división desde la cúpula o mando directivo. De la estructura del ELN se pueden prever dos grandes obstáculos para un posible acuerdo. Primero, esta complejidad de la estructura para la toma de decisiones colectivas, lo cual produce un retraso en las conversaciones de la negociación, en la medida que sin un acuerdo interno es difícil tomar decisiones descentralizadas sobre las conversaciones de paz. Por otro lado, y mucho más problemático, está que esta descentralización no garantiza que las decisiones tomadas por los órganos centralizados del ELN sean representativas de la estructura base y tampoco coactivas de sus actividades, así como tampoco proporcionan una garantía sobre la finalización de actividades hostiles en la totalidad de los territorios donde hay presencia de este grupo guerrillero. La diferenciación de propuestas de la agenda permite identificar una clara confrontación de estos paradigmas, existiendo confusión y contradicción entre sus declaraciones. De ahí que para la organización el desarrollo de un acuerdo de paz se debe dar mediante la superación de 5 obstáculos: la negación del gobierno de la existencia del conflicto armado, la crisis humanitaria, las causas sociales, políticas y económicas del conflicto, la ausencia de espacios para la participación de la sociedad civil y una falsa negociación con los grupos militares. Por parte del Estado colombiano, los puntos iniciales e innegociables para la generación del proceso de paz están dados en 3. 1. La liberación de los secuestrados, civiles y militares que tengan en su poder. 2. El cese al fuego y hostilidades definitivo. Y 3. La concentración real y efectiva de todos sus militantes e ideólogos en un área que se convenga. Para concluir, la lucha contra el Estado por parte del ELN ha mantenido un marco de violencia, alejando las posibilidades de realizar estas negociaciones, limitando la participación de países extranjeros en este proceso, lo cual para este grupo el fracaso de las conversaciones no significa una derrota, sino significa una justificación para continuar con sus actos de violencia. Este panorama permite observar 3 obstáculos principales para la negociación. Primero, que las decisiones dentro del ELN no se toman de forma centralizada, sino que dependen de distintos encuentros colectivos que determinan los pasos a seguir a la forma de un cuerpo colegiado o congresional. Esto dificulta principalmente que existan posiciones totalmente representativas de las distintas posturas y niveles al interior del grupo guerrillero y puede significar un retraso para la transmisión de esas mismas decisiones al COSE y a las mesas de paz. Segundo, la relativa autonomía entre frentes y jerarquías, así como la horizontalidad de la toma de decisiones entre los distintos frentes de guerra, no garantiza la uniformidad del comportamiento de dichas estructuras a pesar de las decisiones de las más altas jerarquías. Dicha heterogeneidad aduce un esfuerzo mayor para los negociadores de paz, puesto que para lograr garantías de arreglo efectivo con el grupo, tendrían que cambiarse la estructura de las negociaciones y la representación en las mesas de paz. Finalmente, las divisiones al interior del ELN son una amenaza constante para las negociaciones de paz con este grupo. Actualmente, una de las mayores amenazas de futuras disidencias es la reticencia de alias Pablito, jefe del Frente Oriental que abarca los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. Como señala Inside Crime, este comandante es reconocido por su oposición dentro del COSE a las negociaciones de paz y es el señalado de planear posibles atentados según la última denuncia de la embajada cubana. Se debe recordar
que este frente se beneficia de una posición fronteriza estratégica que le permite financiarse con extorsión, contrabando, narcotráfico, cultivos ilícitos y constantes secuestros. De la estructura se pueden prever dos grandes obstáculos. Primero, que de la complejidad de una estructura que prefiere las decisiones colegiadas y colectivas puede traducirse un retraso para las posturas de negociación en la medida en que sin un acuerdo interno es difícil para el COSE tomar decisiones centralizadas sobre las conversaciones de paz. Por otro lado, que la autonomía de los frentes guerrilleros y las estructuras que los componen no garantizan una coherencia entre las decisiones de los más altos mandos y las estructuras base, así como tampoco proporcionan una garantía sobre la finalización de actividades hostiles en la totalidad de los territorios dominados por el ELN. Por otro lado, el Comando Central o COSE es el encargado de la toma de decisiones sobre las actuales negociaciones de paz. Sus miembros son, por tanto, los delegados del ELN para sentarse con los negociadores del Estado en las mesas de paz actualmente en La Habana, Cuba. Como se podrá observar, el COSE, pese a ser el nivel de toma de decisiones estratégicas y políticas, entre las cuales está la negociación de la paz, no es en sí misma la más alta jerarquía, pero tampoco determina las actividades operacionales en los frentes. Esto se ajusta precisamente a los principios organizacionales del ELN, según los cuales la toma de decisiones y el gobierno interno no es centralizado, sino que se descentraliza por medio de sus órganos y reuniones o asambleas. Dentro de dichos órganos se puede resaltar que los lineamientos de políticas internas e ideologías devienen de los dos primeros peldaños, Congreso y Dirección Nacional, y las decisiones operacionales, es decir, las acciones militares y las formas de financiamiento, son definidas en las más bajas estructuras como lo son los frentes de guerra y los frentes guerrilleros con sus divisiones internas. Por su parte, las reuniones de toma de decisiones pueden ser o congresos, cumbres, plenos y asambleas, dependiendo de los participantes y el tipo de decisión. Finalmente, cuando se plantea el interrogante sobre negociar y no negociar una salida pacífica con este y otros grupos armados en Colombia, es imprescindible partir de la idea de que la paz es un mandato constitucional, es decir, que constituye un derecho de los ciudadanos y un deber para sus gobernantes. También deben considerarse los altos costos humanos, económicos y ambientales que se generan de una situación de conflicto. Sin embargo, dadas las condiciones de incoherencia entre los fines políticos y las actividades criminales del ELN, así como los obstáculos derivados de la estructura interna y las disidencias dentro del grupo, se puede concluir que no es posible una salida pacífica al conflicto con este grupo guerrillero, al menos no en dichas condiciones. Debe entonces replantearse las condiciones y puntos de acuerdo de negociación o buscarse otras formas de disolución del conflicto que consideren los elementos expuestos